Hoy vamos a hablar de la Virgen del Rosario de San Nicolás. Desde sus primeras apariciones, sus mensajes, quién es Gladys, a quien se le aparece la Virgen María, cómo se encontró su imagen, de qué año data esa imagen, el santuario y a dónde nos quiere llevar María. ¿Cuál es el mensaje final de María del Rosario de San Nicolás? El 25 de septiembre de 1983 fue el día elegido por la Virgen María para comenzar con una serie de apariciones en San Nicolás de los Arroyos, provincia de Buenos Aires, Argentina. En aquel momento, Gladys Herminia Quiroga de Mota, de 46 años, devota de la Virgen María, rezando el rosario en su dormitorio, se le aparece la imagen de la Virgen María, vestida de rosa, con su manto celeste, su velo blanco, el niño en brazos y un rosario en la mano. Esta aparición finaliza con el gesto de María ofreciéndole a Gladys el rosario. Gladys en ningún momento sintió miedo, siempre estuvo calma, y esta misma aparición se vuelve a repetir el 28 de septiembre, 3 días después de la primera aparición, y el 5 de octubre. En esas dos apariciones sucede exactamente lo mismo que en la primera. Gladys hasta este momento no se lo había comentado a nadie, simplemente a su familia, a su círculo más íntimo, desde ya, y lógicamente tenía miedo de contárselo a alguien porque no sabían cómo podía reaccionar la gente, ¿no? Y es el 7 de octubre, día de la fiesta del Rosario, que Gladys siente el llamado interior, llamado que ya había aprendido a reconocer previo a las apariciones de la Virgen, y en esa aparición cierra los ojos de una luz muy fuerte, donde se encuentra la Virgen María, y es ahí donde Gladys le pregunta: ¿qué quieres de mí? Y la Virgen María le muestra la imagen de una capilla. Y es ahí donde Gladys comprende que la Virgen María quiere estar entre nosotros. Ahora repasemos rápidamente quién es Gladys. Gladys es oriunda de San Nicolás de los Arroyos, esposa, 2 hijas y muy devota de la Virgen María. Cabe aclarar que Gladys todos los mensajes que recibe la Virgen María los escribe con mucha precisión. 17 días después de la primera aparición, motivada por su esposo, Gladys decide ir a la catedral y contarle al padre Carlos Pérez todo lo que estaba viviendo. Las apariciones, cómo era la Virgen que se le aparecía. Incluso llegó a contarle que previo a la aparición de la Virgen María, un rosario que tiene colgado en la pared se iluminaba. Situación que se vio en varias casas de San Nicolás las noches previas a la aparición de la Virgen María. Y es recién el 13 de octubre que Gladys recibe el primer mensaje de la Virgen María, que le dice: ¿has cumplido? No tengas miedo. Ven a verme. De mi mano caminarás y muchos caminos recorrerás. Gladys, así como recibe mensajes de María, también recibe mensajes de Jesús. Y es el 15 de noviembre que Jesús se le presenta a Gladys y le dice: soy el sembrador, la cosecha será grande. Y esa misma tarde se le presenta a María nuevamente y le dice: soy la patrona de esta región, haced valer mis derechos. Casi 2 meses después de la primera aparición, el 24 de noviembre, Gladys tiene una aparición de día. Aparece María en un campito a pocos metros de su casa y le dice: aquí quiero estar, este es mi lugar. Esa misma noche, Gladys vuelve al campito, que queda a pocos metros de su casa, con un grupo de gente. Y cuando llega al campito, ve que desciende un haz de luz del cielo y cae sobre una planta. Y ese es el lugar indicado por la Virgen María donde quiere que se construya su templo. Así como lo vio Gladys, también lo vio una niña de 9 años que era parte del grupo que acompañaba a Gladys. El 27 de noviembre, apenas pasados 2 meses de la primera aparición, el padre Carlos Pérez cita a Gladys a la Catedral de San Nicolás de los Arroyos para que pueda ver todas las imágenes de la Virgen María que tenían, a ver cuál era la que correspondía a la que a ella se le aparecía. Gladys acude a la cita, empieza a ver todas las imágenes de la Virgen María que había en la parroquia, ninguna coincidía con la que ella veía, hasta que en un momento Gladys abre una puerta y entra al campanario, y es ahí donde se encuentra con la imagen de María del Rosario San Nicolás. Apenas ve la imagen, Gladys se arrodilla y dice: esta es la imagen que yo veo.
Y es ahí donde María le dice a Gladys: me tienen olvidada, pero he resurgido. Ponedme allí porque me ves tal cual soy. No os apenéis, ya me tendrán. Quiero estar en la ribera del Paraná. Poneos firmes. Allí viste mi luz, que no flaqueen tus fuerzas. La imagen que Gladys ve es una imagen que estaba deteriorada, estaba despintada, le faltaba una mano y el rosario. Tuvieron que enviar a restaurarla. Esa imagen fue donada por una familia de la localidad de Conesa, cercano a San Nicolás de los Arroyos. Fue traída de Roma, bendecida por el Papa León XIII. En el año 1884 fue traída a San Nicolás de los Arroyos para la inauguración de la catedral. Es una imagen de madera de 1,73 m de alto, de 83,7 kilogramos, que es la misma que hoy se exhibe en el santuario de San Nicolás. Y el rosario que tiene la Virgen del santuario de San Nicolás es un rosario que le pertenecía a Gladys. En noviembre de 1984, Gladys recibe los estigmas, los dolores de la pasión de Jesucristo. Los estigmas de la mano le aparecen los jueves y viernes de Adviento y Cuaresma, año tras año. Los estigmas de los pies, los Viernes Santos, a partir de las 3 de la tarde, hora de la muerte de Jesús. Y el Viernes Santo le aparece un dolor muy fuerte en el hombro del peso de la carga de la cruz. Gladys dice que los dolores físicos son muy fuertes, pero el sufrimiento moral es aún más doloroso. En diciembre de 1984, la Virgen María le pide a Gladys que comience una novena, los días 17. Las novenas consisten en rezar durante 9 días seguidos el rosario, del día 17 al 25 de cada mes. En otro de los mensajes, la Virgen María le dice: el Santo Rosario es el arma a la cual le teme el enemigo. Es también el refugio de los que buscan alivio a sus pesares y es la puerta para entrar en mi corazón. Ese mismo mes de diciembre del año 1984, la Virgen María le pide a Gladys acuñar una medalla con su advocación de la Virgen del Rosario San Nicolás y del otro lado la Santísima Trinidad y las 7 estrellas. 7 estrellas que significan 7 gracias que Jesús concederá a quien lleve esa medalla sobre su pecho. Y en otro de los mensajes, la Virgen María le pide a Gladys que haga hacer un escapulario. Encárgate de que sea un escapulario que sea de color blanco, ya que el blanco es el símbolo de la pureza. Mi imagen llevará los colores celeste y rosado. Este escapulario deberá ser destinado a los enfermos del cuerpo y del alma, y lo llevará aquel que realmente sienta esa necesidad en su corazón, porque con el escapulario irá el compromiso de orar a María del Rosario. Algunos peregrinos dicen oler olor a rosas durante la peregrinación o mismo en el santuario, situación que vivía Gladys muchas veces cuando se le presentaba a la Virgen María. Y en una de las apariciones, Gladys le pregunta por qué huele olor a rosas. Y la Virgen María le dice: aquel que huele el perfume de mis rosas, conmigo camina. El campito elegido por María para construir el santuario donde cayó el haz de luz queda a la ribera del río Paraná. Ese campito fue donado por la Municipalidad de San Nicolás y es donde se encuentra hoy el santuario. Un santuario que se inauguró en el 2014 y que puede recibir entre 8.000 y 9.000 personas de pie en su interior. Incluso en el exterior hay explanadas donde también se celebran misas y se reciben a los peregrinos. Es en el año 1990 que la Iglesia decide dejar de difundir los mensajes de la Virgen María y hasta ese momento Gladys recibió más de 1.800 mensajes. Desde el 13 de octubre de 1983 hasta el 11 de febrero de 1990, de los cuales 78 fueron mensajes de Jesucristo. La Virgen del Rosario de San Nicolás, a través de su mensaje, nos indica el camino hacia Dios, a que abramos nuestro corazón para poder acercarnos más a Dios. Espero que te haya gustado el video. Mi nombre es Nicolás, seguí el camino y nos vemos en el próximo video.